¿Cuántas veces puede esconderse una trampa detrás de una promesa amable? ¿Cuántas veces puede una persona pedir ayuda en el lugar equivocado, confiar en una desconocida, entrar por una puerta pensando en su hijo y no volver a salir? El 23 de abril de 2019 en Chicago, Marlen Ochoa López salió con una idea sencilla en la cabeza. No iba a una fiesta. No iba a encontrarse con alguien en secreto. No iba a hacer nada peligroso. Iba a recoger ropa para su bebé. Esa era la promesa, ropa gratis, ayuda para una madre joven, un gesto pequeño, humano, casi cotidiano, pero detrás de esa promesa había una casa, detrás de esa casa había una mentira. Y detrás de esa mentira había un plan tan frío que cuando la verdad salió a la luz, Chicago no solo preguntó quién lo hizo, preguntó cómo nadie lo vio venir, porque Marlen no desapareció en una calle vacía, no se perdió en una zona desconocida, no fue tragada por la noche. Marlen fue atraída, fue esperada, fue recibida por personas que sabían que estaba embarazada, que sabían que necesitaba cosas para su bebé, que sabían que la confianza de una madre puede convertirse en la puerta más vulnerable de todas. Y mientras su familia la buscaba, mientras su esposo preguntaba dónde estaba, mientras su nombre empezaba a circular entre llamadas, hospitales, redes sociales y reportes policiales, había algo todavía más inquietante ocurriendo al mismo tiempo. Un recién nacido estaba en un hospital. Una mujer decía que era su hijo. Los médicos escuchaban una historia que no terminaba de encajar, y en algún punto entre una escuela, una guardería, una publicación de Facebook, una casa del sur de Chicago, una llamada al 911, un hospital y una prueba de ADN. La investigación empezó a revelar una verdad que parecía imposible. Marlen no había huido, Marlen no se había escondido, Marlen no había abandonado a su familia. Marlen había caminado hacia una trampa construida con una de las palabras más peligrosas cuando se usa con maldad: ayuda. Marlen Ochoa López tenía 19 años, era estudiante, era esposa, era madre y estaba a punto de tener otro hijo. Vivía en Chicago, en una etapa de la vida en la que todo estaba mezclado: cansancio, responsabilidad, ilusión, miedo, escuela, familia, embarazo, cuentas, planes y espera. No era una imagen congelada en una noticia. Tenía rutinas, tenía personas que la esperaban, tenía un hijo pequeño, tenía un esposo, Giovanni López, que sería empujado a vivir una de las búsquedas más crueles que puede vivir una familia. Buscar a alguien cuando todavía quieres creer que aparece. Tras cada dato nuevo empieza a decirte que algo está profundamente mal. En abril de 2019, Marlen estaba en la etapa final de su embarazo. Según los reportes del caso, estaba embarazada de casi 9 meses. La fecha prevista para el nacimiento estaba cerca. Eso significa que cada decisión cotidiana tenía otro peso. Moverse costaba más, cargar cosas costaba más. El futuro ya no era una idea abstracta, era ropa. Era pañales. Era una cuna, era una mochila preparada. Era un niño pequeño que también necesitaba a su madre. Era la espera de un bebé que ya tenía nombre, familia y lugar en el mundo. La mañana del 23 de abril, según los reportes, Marlen le escribió a su esposo alrededor de las 10:40. Le dijo que no se sentía bien. Le dijo que sentía que tal vez el trabajo de parto podía empezar, pero también le dijo que esperara hasta más tarde. Ese detalle parece pequeño, pero no lo es, porque ese día para su familia todo podía explicarse todavía de una manera normal. Si Marlen no contestaba, quizá estaba en un hospital. Si no llegaba a tiempo, quizá había tenido dolores. Si no aparecía, quizá estaba dando a luz. La explicación más terrible todavía no era la primera en la mente de nadie. Ese mismo día, Marlen debía recoger a su hijo mayor de la guardería, pero no llegó. Cuando una madre no aparece para recoger a su hijo, el tiempo cambia de sonido. Ya no es solo una demora, es una alarma. El personal avisó, su esposo llamó, la familia empezó a preguntar. La madre de Marlen y otros familiares comenzaron a llamar a hospitales. También visitaron algunos lugares con la esperanza de encontrarla allí, quizá ingresada, quizá en parto, quizá sin poder contestar. Le enviaron mensajes una y otra vez. No hubo respuesta. Y empezó la primera parte de la pesadilla, la parte en la que una familia todavía busca a alguien como si estuviera viva, pero el silencio empieza a comportarse como una señal. Por la noche acudieron a la policía para reportar la desaparición. Según los reportes, al principio les dijeron que debían esperar 24 horas. Al día siguiente volvieron. La familia intentó activar el proceso, pero la alerta no salió de inmediato. Hubo confusión. Idas y vueltas, estaciones distintas, preguntas sobre quién debía hacer el reporte. Y mientras la familia empujaba para que el caso avanzara, el reloj seguía corriendo. Ese retraso se volvió una herida dentro de otra herida, porque cuando alguien desaparece embarazada de 9 meses, cada hora perdida pesa de otra manera. La familia siguió llamando a hospitales. En algún momento recibieron una información confusa. Alguien con un nombre parecido o asociado a Marlen había ingresado por cesárea.
Por un instante la esperanza volvió a aparecer, pero luego les dijeron que se trataba de una confusión, otra puerta cerrada, otro pasillo sin respuesta, otra llamada que no llevaba a Marlene. Durante esas horas, algunos familiares no querían imaginar un crimen, pensaban en un hospital, pensaban en un parto, pensaban en una emergencia médica. No habían recibido una llamada de rescate real, no había una demanda clara, no había una explicación completa, solo había ausencia. Y la ausencia, cuando nadie sabe explicarla, se convierte en una habitación llena de teorías. Entonces llegó una de las primeras pistas importantes. La familia recurrió a redes sociales. Personas cercanas empezaron a revisar publicaciones, grupos, mensajes, capturas de pantalla. Marlene había estado en un grupo de Facebook relacionado con madres, ayuda, artículos para bebé, había publicaciones, había conversaciones, había una mujer llamada Clarisa Figueroa. Al principio nada parecía suficientemente claro, pero ahí estaba una ruta, una conversación, una promesa, una dirección que todavía no había revelado todo lo que escondía. En medio de la desesperación, la familia también recibió una llamada falsa. Según los reportes, una persona afirmó formar parte de un cartel y dijo que Marlene había sido llevada a México. Pidió dinero. La policía consideró que probablemente se trataba de una estafa, pero para una familia desesperada, incluso una mentira absurda puede abrir un segundo de terror, porque cuando no sabes dónde está tu hija, cualquier voz que dice saber algo puede romperte por dentro. Después de días de incertidumbre, la policía emitió una alerta de alto riesgo para persona desaparecida. Marlene fue descrita como una joven embarazada de 9 meses, vista por última vez después de salir de la escuela. Se repartieron volantes, se hicieron llamadas, se habló con familiares y amigos, se siguieron pistas falsas. Algunas personas decían haberla visto, otras aseguraban tener información. Nada llevaba a ella. La familia estaba tan desesperada por la falta de avances que llegó a buscar ayuda externa. Se habló de un investigador privado, se realizaron conferencias de prensa. Sus padres pidieron que la devolvieran sana y salva, todavía usaban palabras de esperanza, todavía hablaban como quien cree que alguien puede abrir una puerta y decir dónde está, pero el caso ya tenía un centro oscuro. Facebook. Una conversación, Clarisa Figueroa. La fecha prevista del parto llegó, el 5 de mayo pasó, Marlene seguía sin aparecer, y esa fecha, que debía estar marcada por la espera de un nacimiento, se convirtió en otra señal de que algo no estaba bien. La familia empezó a pensar que quizá alguien la tenía retenida, quizá esperaban que diera a luz, quizá después la soltarían. Esa posibilidad era horrible, pero todavía dejaba espacio para una cosa, Marlene viva. La verdad sería peor. Cuando los investigadores revisaron con más detalle las conversaciones de Facebook, encontraron que Marlene había quedado de verse con Clarisa Figueroa el día que desapareció. El motivo era recoger ropa y artículos para bebé. Ahí, la promesa dejó de ser un detalle y se convirtió en el camino. Los detectives buscaron información sobre Clarisa y llegaron a una dirección en el área de West 77 TH Place, en el sur de Chicago. Cuando tocaron la puerta, fueron recibidos por Desiree Figueroa, hija de Clarisa. Según los reportes, Desiree dijo que su madre no estaba en casa porque había dado a luz recientemente y se encontraba en el Centro Médico Advocate Trist. En ese momento, esa frase debió haber pesado más. Una mujer vinculada a la última conversación de Marlene decía haber dado a luz el mismo día en que Marlene desapareció, y Marlene estaba embarazada. Pero la investigación todavía no había unido todas las piezas. Cerca de esa casa, los detectives encontraron el Honda Civic de Marlene. El auto estaba a media cuadra de distancia. Otro dato, otra señal, otra pieza que acercaba el caso a esa dirección, pero la familia no recibió respuestas completas de inmediato. Mientras tanto, había noticias falsas, pistas falsas, esperanzas falsas. En algún momento se habló de un bebé hallado en un callejón. La familia pensó que quizá podía ser el hijo de Marlene, pero el ADN no correspondió. Otra esperanza se apagó, y aún así el verdadero bebé de Marlene sí estaba en un hospital, no en un callejón, no perdido. Estaba bajo el cuidado médico en estado crítico, mientras una mujer decía que era suyo. La policía visitó a Clarisa Figueroa en el hospital. Ella negó haber visto a Marlene. Afirmó que había dado a luz. Los registros mostraban que un bebé había ingresado ese día, pero el recién nacido estaba en cuidados intensivos, sin actividad cerebral según reportes de la época, y había algo que no encajaba. Cuando Clarisa fue examinada, no mostraba signos de haber dado a luz. Aún así, durante un tiempo, su versión siguió de pie. Esa es una de las partes más inquietantes del caso, no solo la mentira. El tiempo que la mentira logró sostenerse. Una mujer aseguraba ser madre de un recién nacido. El bebé estaba grave, la mujer no mostraba señales de parto, y al mismo tiempo una joven embarazada seguía desaparecida.
Vista desde el final, la conexión parece evidente, pero el final siempre parece más claro que el presente. En el presente, la familia seguía buscando. El 9 de mayo se realizó una caminata para repartir volantes en la zona donde había aparecido el auto. El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois fue informado de las sospechas sobre el bebé. El niño quedó bajo custodia protectora. Giovanni López fue informado. Se le realizó una prueba de ADN para determinar si era el padre. También se reunieron muestras relacionadas con Marlene. El resultado cambió todo. El bebé era hijo de Marlene y de Giovanni. La mentira se rompió. Pero esa verdad no respondía a la pregunta más importante. Si el bebé estaba allí, ¿dónde estaba Marlene? Ese cabo suelto llevó de nuevo a la casa. La familia entregó pistas. Hubo llamadas anónimas. Hubo personas que aseguraron haber visto a Marlene entrar a la casa de los Figueroa. La presión aumentó. La prueba de ADN ya no dejaba el caso en el terreno de las sospechas vagas. El 14 de mayo, los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para entrar en la propiedad. Cuando llegaron, según los reportes, encontraron a Piotr Bobak, pareja de Clarisa, limpiando una alfombra con una manguera y lejía afuera de la casa. Ese detalle parece una imagen sacada de una pesadilla policial, una casa bajo sospecha, un bebé confirmado por ADN, una mujer desaparecida y un hombre limpiando con lejía. Dentro de la propiedad estaban Clarisa Figueroa y Desiree Figueroa. Durante la revisión, las autoridades encontraron rastros de sangre y productos de limpieza. Y luego, en el patio trasero, vieron un contenedor de basura. Cuando levantaron la tapa, encontraron el cuerpo de una mujer. El cuerpo tenía un cable alrededor del cuello, presentaba señales de haber estado embarazada, y tenía una herida en el abdomen. No hay forma honesta de contar este caso sin decirlo. No hay forma de convertirlo en una frase suave sin traicionar la verdad. Marlene había sido estrangulada. Su bebé había sido extraído de su cuerpo. El hecho, por sí solo, ya dice todo lo que tiene que decir sobre la violencia de esa casa. La familia recibió una noticia primero incompleta. Les dijeron que habían encontrado algo terrible. Les pidieron fuerza, pero todavía no podían confirmar oficialmente si era Marlene. Y en ese espacio cruel entre una frase y una confirmación, la mente de una familia hace lo que puede. Quizá estaba viva, quizá estaba grave, quizá todavía había una posibilidad. Después el médico forense confirmó que se trataba de Marlene Ochoa López. La causa de muerte fue estrangulamiento. La desaparición terminó, pero terminó de la peor manera, y entonces la historia completa empezó a reconstruirse. Según los fiscales y los reportes judiciales, Clarisa Figueroa había fingido un embarazo. Había perdido a un hijo adulto años antes. De acuerdo con la versión presentada en el caso, empezó a construir la idea de volver a tener un bebé. Publicó o mostró imágenes relacionadas con un supuesto embarazo. Habló con familiares como si fuera a ser madre, pero había un problema imposible de ocultar: no podía tener hijos. Aún así, la mentira siguió creciendo. Clarisa se unió a grupos de futuras madres, preguntó quién daría a luz en mayo, buscó mujeres embarazadas, y entre las personas que respondieron o participaron en esas redes estaba Marlene. Hubo un primer contacto antes de la desaparición. Clarisa le dio algunos artículos para bebé. Eso fue importante, porque la confianza no nació el día del crimen. La confianza fue preparada. Marlene no llegó a esa casa pensando que entraba por primera vez en una situación completamente desconocida. Había recibido cosas antes. Había una relación mínima suficiente para bajar la guardia. Y después, cuando Marlene publicó que necesitaba un cochecito doble para su hijo de 3 años y para el bebé que venía en camino, Clarisa respondió, ofreció ropa de bebé y otros artículos, pidió que le enviara mensaje privado. La trampa volvió a cerrarse con palabras sencillas: ropa, artículos, ayuda, donación, madres, bebé. Nada de eso sonaba peligroso, y precisamente por eso funcionó. El 23 de abril, Marlene llegó a la casa. La fiscalía sostuvo que fue atacada allí. Según los reportes, Clarisa y Desiree participaron en el crimen. Después, Clarisa llamó al 911 diciendo que su bebé no respiraba. Salió con el niño en brazos, gritando que necesitaba ayuda. Algunos vecinos se sorprendieron porque no sabían que estuviera embarazada o no habían notado un embarazo. Los paramédicos llegaron alrededor de las 6 de la tarde. El bebé fue llevado al hospital Advocate Trist. Clarisa fue llevada también, presentándose como la madre, pero el hospital encontró señales que no encajaban. El bebé tenía daños cerebrales severos, y Clarisa no mostraba signos de haber dado a luz. Aún así, durante más de 2 semanas, según los reportes, logró presentarse como la madre del niño. Se tomó fotografías junto a él. Abrió una campaña de recaudación en línea con ayuda de su pareja para pedir donaciones por el supuesto bebé enfermo.
Mientras la familia de Marlene buscaba respuestas, la mujer vinculada a la desaparición estaba en un hospital junto al hijo de Marlene, fingiendo una maternidad que había sido construida sobre un asesinato. Esa parte del caso es casi imposible de procesar, no solo por el crimen, sino por la actuación posterior, la llamada, el hospital, las fotos, la campaña. La mentira sostenida mientras una familia repartía volantes. La mentira sostenida mientras el cuerpo de Marlene estaba en un contenedor detrás de la casa. Piotr Bobak fue acusado de ayudar a encubrir el crimen. Los reportes señalaron limpieza de la escena, uso de productos como lejía y acciones dirigidas a ocultar evidencias. En 2023, Bobak aceptó un acuerdo por obstrucción de la justicia y fue sentenciado a 4 años de prisión. Clarisa Figueroa y Desiree Figueroa enfrentaron cargos por el asesinato de Marlene. El proceso judicial avanzó durante años, y esos años fueron otra condena para la familia, porque cada audiencia volvía a poner sobre la mesa el mismo día, la misma casa, la misma promesa, el mismo bebé. La misma pregunta: ¿cómo una oferta de ayuda pudo esconder una violencia tan calculada? En 2024, Clarisa Figueroa se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a 50 años de prisión. También en 2024, Desiree Figueroa fue sentenciada a 30 años por su papel en el crimen después de declararse culpable. Esos números importan: 50 años, 30 años, 4 años. Pero ningún número devuelve el 23 de abril, ningún número devuelve a Marlene entrando viva a su casa. Ningún número devuelve el nacimiento que su familia esperaba. Ningún número devuelve las semanas en que el bebé Giovanni Jadiel luchó por vivir. El bebé murió el 14 de junio de 2019, después de semanas en cuidados intensivos. Su muerte añadió otra capa de dolor a una historia que ya parecía no tener espacio para más dolor. Y entonces apareció otra pregunta que la familia no pudo soltar. ¿Por qué el hospital no conectó antes las señales? ¿Por qué una mujer que no mostraba signos de parto pudo presentarse como madre de un recién nacido en estado crítico? ¿Por qué no se llamó antes a las autoridades? ¿Por qué la desaparición de una joven embarazada y la aparición de un bebé en esas condiciones no se unieron más rápido? Las autoridades y el hospital defendieron que se siguieron protocolos, pero para la familia esas respuestas no borraron la sensación de negligencia. Tampoco borraron la percepción de que la policía actuó tarde. Algunos familiares hablaron de discriminación, de una familia migrante, de personas que no fueron escuchadas con la urgencia que merecían. Esa parte del caso no es secundaria, porque la historia de Marlene no solo trata de un crimen dentro de una casa, también trata de las horas perdidas antes de llegar a esa casa, trata de una alerta que tardó, trata de llamadas que no fueron suficientes, trata de pistas que la familia empujó una y otra vez, trata de una mentira médica que parecía tener grietas visibles, trata de un sistema que, para la familia, no miró con la rapidez necesaria. Marlene era originaria de una familia mexicana que había buscado una vida mejor en Estados Unidos. Era una joven que estudiaba. Era una madre que intentaba prepararse para la llegada de otro hijo. Tenía un futuro inmediato lleno de cosas pequeñas: recoger a su niño, contestar mensajes, conseguir ropa, preparar el nacimiento, volver a casa. Cuando se habla de crímenes así, existe el riesgo de que la violencia ocupe todo el espacio. Pero la violencia no debe borrar a la víctima. Al contrario, debe obligarnos a mirar con más claridad lo que fue arrebatado: no solo una vida, una maternidad, una familia, un nacimiento, un regreso a casa, una historia que debía continuar. El caso de Marlene golpea porque el peligro no apareció con una amenaza, apareció con una oferta, no apareció como una sombra en la calle, apareció como una conversación en Facebook, no apareció con gritos, apareció con ropa de bebé. La violencia usó palabras buenas, usó ayuda, usó donación, usó madre, usó bebé, y cuando el mal aprende a hablar con palabras buenas, la confianza se convierte en una puerta abierta. Por eso esta historia no se recuerda solo por lo que pasó dentro de la casa, se recuerda por todo lo que permitió llegar hasta esa casa: la publicación, la necesidad, el mensaje privado, la primera donación, la segunda cita, el auto encontrado cerca, la mujer en el hospital sin señales de parto, el bebé con daño cerebral, el ADN, la orden de allanamiento, el contenedor en el patio, la sentencia años después. Cada pieza parece empujar a la siguiente, y cada pieza deja la misma sensación: si alguien hubiera unido antes lo que estaba frente a todos, quizá la verdad habría llegado menos tarde, pero la verdad llegó cuando Marlene ya no podía contarla. La contó el ADN. La contó el auto, la contó la casa,
la contó el hospital, la contó la escena limpiada con lejía, la contó el cuerpo encontrado detrás de la casa, la contó el proceso judicial y años después la contaron las sentencias. A veces en los casos criminales hay una imagen que resume todo. En este caso no es una sola imagen, es una secuencia. Marlene saliendo de la escuela, una madre que no llega a la guardería, un esposo que llama, una familia que recorre hospitales, una publicación de Facebook, una casa, un bebé en cuidados intensivos, una mujer fingiendo ser madre, un auto a media cuadra, una prueba de ADN, un patio trasero, una sala de corte, y al final un nombre que no debe quedar enterrado debajo del nombre de sus agresoras, Marlene Ochoa López. Ese es el nombre que debe permanecer en el centro, no como un símbolo vacío, no como una víctima sin rostro, sino como una joven de 19 años que hizo algo que millones de personas hacen todos los días, confiar en que una oferta de ayuda era realmente ayuda. El 23 de abril de 2019 esa confianza fue destruida, pero la memoria de Marlene no pertenece a quienes la engañaron, pertenece a su familia, pertenece a quienes la buscaron, pertenece a quienes siguieron el caso hasta las sentencias, pertenece a una comunidad que entendió demasiado tarde que una conversación en línea puede cambiar una vida para siempre. Y pertenece también a una pregunta que sigue abierta aunque el juicio haya terminado: ¿qué tan atentos estamos a las formas silenciosas del peligro, no al peligro que grita, no al peligro que amenaza en la calle, sino al que sonríe detrás de una oferta, al que escribe mensajes amables, al que usa palabras como ayuda, regalo, ropa, bebé? Al que entiende exactamente qué necesita una persona y usa esa necesidad para acercarla. La historia de Marlene duele porque empieza con algo bueno, una madre buscando algo para su hijo, y termina mostrando que incluso una promesa buena puede ser usada por alguien que no tiene ninguna intención de cumplirla. Por eso este caso no se recuerda solo como un crimen, se recuerda como una advertencia. No una advertencia contra ayudar, no una advertencia contra confiar en todos, sino una advertencia sobre la responsabilidad de mirar dos veces cuando una persona vulnerable está siendo llamada hacia un lugar desconocido. Marlene no volvió de esa casa. Su bebé tampoco pudo quedarse en este mundo, y años después, cuando las sentencias llegaron, lo único que el sistema pudo hacer fue nombrar culpables y poner años sobre una condena. Pero la justicia, incluso cuando llega, no deshace el camino, no deshace el mensaje, no deshace la puerta, no deshace la tarde, solo deja una verdad escrita en un expediente. Marlene fue atraída con una promesa, asesinada, y su hijo fue arrebatado en medio de esa violencia. Esa verdad no necesita filtro, no necesita exageración, no necesita adornos, es suficientemente brutal por sí misma. Y quizá por eso, cuando se cuenta su historia, lo más importante no es hacerla sonar más oscura. Lo más importante es no permitir que se vuelva borrosa, porque detrás de cada titular hubo una joven, detrás de cada búsqueda hubo una familia, detrás de cada llamada hubo una esperanza, detrás de cada error hubo tiempo perdido, detrás de cada sentencia hubo años de espera. Y detrás de aquella promesa de ropa para bebé, hubo una trampa que cambió para siempre la vida de todos los que amaban a Marlene. Hay casos que terminan cuando se dicta sentencia. Este no termina ahí. Porque cada vez que una madre joven acepta ayuda de una desconocida, cada vez que una comunidad comparte recursos en Internet, cada vez que una familia confía en que una persona buena está del otro lado de la pantalla, la historia de Marlene vuelve como una sombra incómoda, no para culpar a quien confía, sino para recordar que la confianza es poderosa. Y precisamente por eso, cuando alguien decide usarla para hacer daño, el resultado puede ser devastador. Marlene Ochoa López salió buscando algo para su bebé, salió con una necesidad simple, salió pensando en el futuro, y ese futuro le fue arrebatado por una mentira. La casa quedó atrás, las sentencias llegaron, los años fueron escritos, pero la pregunta sigue ahí, fría, incómoda, imposible de cerrar del todo. ¿Cuántas veces puede una trampa parecer ayuda antes de que alguien se dé cuenta? En el caso de Marlene, la respuesta llegó demasiado tarde, y por eso su historia todavía duele.